¿Te has dado cuenta que vivimos en una generación donde todo lo queremos y lo tenemos para allá? Si queremos ver una película o escuchar una canción, las tenemos a nuestro alcance en cualquier plataforma. Ahora el internet nos brinda información inmediata al instante por medio de nuestras pantallas. Antes, para ver una película, teníamos que esperar a que fuera el fin de semana para que nuestros papás nos llevaran a rentarla. O si queríamos escuchar una canción, teníamos que esperar a que la pasaran en la radio o nos compraran el disco. Y ni hablar de nuestro programa favorito, a la hora que lo pasaran en la tele y con comerciales. Pero ahora estamos tan acostumbrados a tener todo a nuestro alcance de una manera bien inmediata y bien fácil, que no estamos acostumbrados a esperar, nos hemos vuelto impacientes. Y justo eso nos pasa cuando queremos una respuesta de Dios para nuestras vidas. Quizás estés pasando por algo y oras a Dios, y si no tienes una respuesta inmediata, crees que Dios ya no te va a responder o que Dios te dé un rotundo no, te impacientas e incluso dejas de orar por eso. Pero quizás eso que tuviste como una respuesta nula de parte de Dios era un proceso al que Dios quería llevarte para alcanzar esa promesa que Él tenía para tu vida. Pero ¿qué sucede? No estamos dispuestos a pasar por procesos. ¿Por qué? Porque suelen ser incómodos, suelen ser difíciles, suelen ser dolorosos. Incluso en el momento ni los entendemos, pero al final esos procesos son los que nos van a llevar a crecer en fe. En Habacuc 2:3 dice: aunque la visión tardará por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Aquí no dice que la visión y la promesa de Dios nos van a llegar al instante. Dicen que aunque tarden, las esperemos, que no mentirán, que sin duda llegarán. En la Biblia nos habla de un José el soñador, donde Dios le hablaba por medio de sueños, y cuando él se los contaba a su familia se burlaban de él. José fue vendido por sus hermanos, llegó a estar en la cárcel por una injusticia, pero al final Dios lo sacó de ahí y terminó siendo rey. Tuvo que pasar un proceso muy largo, desde que Dios le daba esos sueños a José hasta que fue rey. También vemos a un David que era el menor de sus hermanos. Quizás lo veían como el más débil o el más insignificante, pero Dios le dijo a Samuel que de entre todos sus hermanos ungiera a David. Y desde que Samuel ungió a David, pasaron muchísimos años hasta que llegó a ser rey. Sin procesos no hay crecimiento. Muchas veces podemos pedir a Dios en oración que nos ayude a crecer en fe, pero no estamos dispuestos a pasar por todo eso para lograrlo. Y Dios es un Dios de milagros, pero a veces Él quiere usar esos procesos para alcanzar esos milagros. Cuando oramos por sanidad, por ejemplo, a veces podemos ver una sanidad inmediata en alguien y le damos gloria a Dios. Pero a veces Dios prefiere alcanzar esa sanidad por medio de un proceso que nos va a ayudar a crecer. Les voy a leer lo que dice Santiago 1, 2 y 3. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, que es lo que les decía hace un ratito que ya no tenemos. Romanos 5, 3 y 4 dice: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia produce carácter y el carácter esperanza. En medio de la prueba, Dios quiere que te acerques y te aferres más a ella, a su palabra, porque así tu fe va a crecer y va a ser fortalecida. En 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportarla. Debemos de cambiar un poco nuestra perspectiva y en lugar de lamentarnos y creer que Dios ya nos dejó por un lado, debemos de tener un corazón agradecido y entender que por medio de ese proceso Dios nos está llevando a un nuevo nivel de crecimiento en carácter, en fe, en paciencia y en esperanza.